A continuación abordaremos tema ponderación por escalar. Estamos hablando de vectores, pero antes que nada vamos a definir qué es la ponderación. Entonces acá nos dicen que es la multiplicación de un vector por un número escalar. Como resultado, el vector puede aumentar o disminuir su módulo o puede cambiar su sentido, pero su dirección se mantiene invariante. Ahora, para poder comprender esta definición de qué es una ponderación por escalar, vamos a presentarles a ustedes varios ejemplos para poder interpretar qué es. Bien, entonces tenemos ponderación por un número positivo mayor que 1. Ejemplo, el vector 2, 1 se pondera por 3. Cuando se dice que se pondera, quiere decir que se multiplica por el número 3, que es un valor escalar. A continuación, lo que voy a hacer es que les voy a presentar a través de GeoGebra la representación del vector y qué hacemos nosotros cuando realizamos o se pondera el producto por 3. Inicialmente vamos a representar el vector 2, 1. Entonces aquí en las herramientas de GeoGebra vamos a seleccionar vector y vamos a representar el vector con sus componentes 2 en X, 1 en Y. Entonces acá lo que hacemos nosotros es que seleccionamos el punto inicial y el punto final. Y aquí vemos la representación del vector, como estamos viendo. Acá nos está indicando que tenemos el vector U, ¿cierto? Y nos está diciendo que tiene como componentes 2 en X, 1 en Y. Muy bien. Ahora, teniendo en cuenta la explicación de ponderación por un escalar, vamos a hacer o vamos a encontrar el vector resultante de multiplicar este vector por su escalar 3. Tenemos el vector U. U es igual al vector 2,1 y lo vamos a multiplicar por el escalar 3. Lo que hacemos acá es que realizamos el producto de cada uno de los componentes por este valor escalar que es 3. En ese orden de ideas me quedaría que el vector resultante es igual a 3. Entonces multiplicamos 3 por 2. Aquí sería 6. Y 3 por 1, que sería 3. Ahora, vamos a verificar en GeoGebra cómo nos queda representado ese vector resultante al haberlo multiplicado por el vector por el escalar 3. Bien, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a representar nuevamente el vector. Recordemos que es 6 y 6 en X, 3 en Y. Entonces acá seleccionamos 6 y 3 en Y. Y observemos. Si aquí el vector resultante al haberlo multiplicado por el escalar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ese valor escalar es que nos está diciendo es que ese vector se encuentra 3 veces en el nuevo vector. Si ustedes están viendo acá que el módulo de A hasta B, esta distancia que ustedes están viendo acá, es esta misma distancia que hay desde el punto B. Aquí lo voy a poner como si fuera un punto. Vamos a colocarlo acá como un punto. Acá, mírenlo. Otro punto. Y mire, este vector está 3 veces. Eso es la representación del vector, del vector U, en ese orden de ideas, multiplicado por el escalar 3. En ese orden de ideas podemos concluir que cuando estamos realizando la ponderación por un número positivo mayor que 1, el vector aumenta. Es lo que nosotros podemos concluir. Ahora vamos a abordar lo que tiene que ver la ponderación por un número positivo mayor que 0 y menor que 1. Entonces veamos qué sucede. Como ustedes pueden ver, tenemos acá la representación de intervalo de 0 a 1 o representado en notación de desigualdad de ser 0 es menor que todos esos valores menores que 1. Entonces, para poder comprobar esto, lo que vamos a hacer es que vamos a presentarles a ustedes el vector 8 menos 4 y nos está diciendo que lo ponderemos con un cuarto.
En ese orden de ideas, primero hacemos esta representación y después realizamos la operación o el producto por un cuarto de manera algebraica para representar este vector y observar qué sucede. Bueno, vamos a representar el vector. Tenemos el vector 8 en X menos 4 en Y. Entonces acá tenemos este vector. Muy bien, y nos están diciendo que ponderemos con un cuarto. Entonces vamos a realizar la ponderación, o sea, el producto por ese escalar. Nuevamente tenemos el vector U es igual al vector 8, menos 4 y nos están diciendo que lo ponderemos por un cuarto. Realizamos el producto y me queda que es, aquí vamos a hacer esta representación, 8 por un cuarto, entonces es 8 entre 4 sobre menos 4 entre 4. Realizamos las operaciones y podemos concluir que al hacer la simplificación tenemos que el vector resultante, ¿cierto? Sería igual a 8 entre 4, que sería 2, y menos 4 entre 4 sería menos 1. Y este sería el vector resultante de haber multiplicado por el escalar un cuarto. Entonces, ahora lo que vamos a ver es la representación de este nuevo vector y vamos a concluir cuál es su vector resultante y que podemos verificar. Vector 2 en X, entonces acá vamos a seleccionar, y menos 1 en Y. Entonces miren que hacia dónde está apuntando este vector. Entonces miren la dirección. Teníamos inicialmente el vector 8 menos 4. ¿Y qué sucede cuando hicimos la ponderación con este valor que era valor escalar, que era un cuarto, que pues es un valor que está entre 0 y 1? Quiere decir que el vector disminuye, ¿cierto? Aquí ustedes pueden darse cuenta, ¿cierto? Que mantiene el mismo sentido, porque mire la flecha hacia donde está apuntando, hacia donde está este vector, para que ustedes lo tengan muy presente. Ahora vamos a verificar o a trabajar la ponderación por menos 1. Como ustedes pueden ver aquí, ponderación por menos 1 quiere decir que el sentido del vector cambia. Entonces, para poder explicarlo, lo que vamos a hacer es hacer la representación mediante un ejemplo del vector inicialmente 16 y nos están indicando acá que lo ponderemos por menos 1 y adicional a esto, pues vamos a encontrar también de este mismo vector si lo ponderamos con un valor como menos 5 y menos 1/3. Veamos cuál sería el comportamiento de esos vectores resultantes cuando se ponderen por valores negativos. Entonces, vamos a GeoGebra. Bueno, vamos a representar el vector. Bueno, aquí lo que voy a hacer es que voy a correr esto un poco más. Y vamos a representar entonces el vector 16. Entonces acá el vector punto de inicio 10 en X, 6 en Y. Aquí tenemos, acá podemos ver componente en X10, 6 en Y. Y nos están diciendo que ponderemos por menos 1. Pero antes de esto, lo que vamos a hacer es realizarlo de manera algebraica para poder observar y hacer las representaciones del vector como tal. Tenemos el vector, entonces, 10, 6, y lo vamos a ponderar con menos 1. Entonces, el vector resultante es menos 10 en X, menos 6 en Y. Ese sería el vector resultante por menos 1. Ahora veamos cómo nos da la representación de este vector. Bueno, veamos menos 10, ¿cierto? Menos 10 en X. Entonces acá vamos a colocar, vamos a cortar un poco el plano para que ustedes vean. Y aquí colocamos menos 10, menos 6. Entonces, ¿qué podemos nosotros concluir cuando vemos esta representación gráfica? Entonces, el vector resultante GeoGebra me lo presenta como V. Ahora bien, estamos viendo las características de los vectores, ¿cierto? El módulo para ambos vectores son los mismos, ¿cierto? Que es la distancia desde el punto inicial hasta el punto final.
acá, ¿qué sucede para el vector U, que era el inicial? El sentido o hacia donde apunta la flecha, ¿cierto? Vemos que está señalando hacia el primer cuadrante, como ustedes están viendo acá. Pero si estamos observando, cuando nosotros multiplicamos por el escalar, cambió el sentido de el vector, indicándolo hacia el tercer cuadrante. En cuanto a la dirección, como a ustedes se los había mencionado, es invariante, quiere decir que no se ve modificado. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros hablamos de la dirección, hace referencia al ángulo de la línea o la recta, ¿cierto? Que representa el vector como tal. Entonces, para que ustedes lo tengan presente. Ahora, lo que vamos a hacer es que vamos a hallar los vectores en ese orden de ideas resultantes si se ponderan por menos 5 y por menos 1/3. Veamos cómo nos queda. Tenemos nuevamente el vector 10, 6 y lo vamos a ponderar por menos 5. Entonces acá vamos a colocar menos 5. Luego el vector resultante, vamos a ver, es multiplicar. Nos va a quedar que aquí es menos 5, perdón, menos 50, ¿cierto? Menos 60. Ese sería el vector resultante. Ahora vamos aquí a ponderarlo con menos 1/3. Entonces veamos qué sucede. Tenemos aquí el vector 10,6 multiplicado por el escalar menos 1/3. Entonces el vector resultante sería realizar este producto. Tenemos acá que nos queda que es 10 menos 10/3, ¿cierto? Y aquí tenemos que es menos 6/3. Aquí lo que podemos hacer es que nosotros podemos simplificar y nos va a quedar que sería, aquí el vector resultante sería igual a menos 10/3, vamos a verlo así, y menos 6 entre 3, esto sería menos 2. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a representar estos vectores. Veamos cómo nos queda. Bueno, aquí lo que hicimos fue que pudimos agrandar nuestro plano cartesiano, ¿cierto? En cuanto a los ejes coordenados para poder hacer o representar este vector. Entonces acá vamos a ir donde dice vector y nos dice que el vector resultante es menos 50, 60. Menos 50 en X, menos 60. Vamos a hacerlo un poco más grande. Entonces acá menos 50. Espérenme aquí un momento. Vamos a, primero que todo, vamos aquí a agrandarlo un poco más hacia este sector para que sea más claro. Y vamos a hacer la representación como tal del vector. Entonces, menos 50, menos 60, ¿cierto? Entonces acá tenemos la representación del nuevo vector. Entonces miren que cambia en sentido, ¿cierto? Para que lo tengamos presente. Ahora vamos a analizar el otro vector, ¿cierto? Ponderado por menos 1/3. Bueno, para representarlo, entonces inicialmente lo que vamos es a representar el punto, ¿cierto? Del vector, de acuerdo a el ejercicio que hicimos cuando hallamos ahorita el vector resultante. Entonces vamos a representar el punto final de ese vector, que sería menos 10 dividido entre 3, 10/3, que nos da menos 3.3, menos 2. Entonces aquí ya nosotros ubicamos el punto final. Después lo que hacemos nosotros es que vamos a hacer la representación como tal del vector. Entonces acá tenemos el vector punto inicial y el punto, ¿cierto?, final. Y bueno, aquí ya tenemos el vector resultante. Entonces acá que nosotros podemos concluir. En ese orden de ideas podemos darnos cuenta que el escalar, que era negativo, cambió, ¿cierto? Cambió de sentido, ¿cierto? Pero hubo una reducción del módulo del vector, ¿cierto? Una reducción. La dirección sigue siendo la misma, recuerden esto. Para el anterior ejemplo, ¿qué sucedía? Pues cambió el sentido del vector cuando estábamos multiplicando por el escalar de menos 5, pero aumentó
el tamaño, ¿cierto?, del vector 5 veces y el sentido también cambió. Entonces, para que ustedes lo tengan muy presente. Bueno, con esto doy finalizada la explicación a todos ustedes. Muchas gracias por su atención. Hasta pronto.